Mire, yo pienso que los problemas que tiene Colombia en todas las regiones se parecen. Digamos, no hay grandes problemas en una zona del país que se distingan de otras zonas. Yo fui alcalde de Barranquilla 2 veces, fui gobernador del Atlántico en una ocasión, fui concejal de Barranquilla y de alguna manera irrumpimos en la gestión pública de nuestra ciudad, generando resultados exitosos, o sea, calificados favorablemente por nuestra población, que finalmente es para quien uno trabaja. Por contarte alguna cosa, si me permites, en el año 2007 había 60.000 niños por fuera de las aulas de clase. O sea, ¿qué futuro tenía Barranquilla cuando usted puede llenar el estadio metropolitano 1 vez y media y no tenían la oportunidad de ir a un colegio? En ese mismo año habían 200.000 niños personas sin aseguramiento en salud. Y los titulares en la prensa local y nacional era el paseo de la muerte. O sea, usted llevaba al enfermo de hospital en hospital y no había quien lo atendiera, porque no había ni médicos ni medicinas y hay centros de salud totalmente colapsados. Alejandro Char llegó en ese periodo de gobierno, le ganamos a la izquierda, además que era quien administraba la ciudad por muchos años, y sin prometer, sino simplemente contándole a la gente que era un ingeniero, que quería a nuestra ciudad, que quería el desarrollo. Nos sentamos con los 150 rectores de las instituciones públicas, con quien permanezco en una relación, digamos, constante. Soy una persona que me gusta escuchar muchísimo. Y ellos me decían, mire, alcalde, aquí usted arregla la infraestructura de los colegios, trabaja de la mano con nosotros, y vamos a hacer que esto mejore. Construimos 140 colegios en Barranquilla, todos con laboratorios, todos con baños, todos con zonas para alimentar a los muchachos, con fácil acceso, y en menos de año y medio, Javier, los 60.000 niños ya estaban dentro de las aulas de clase y el nivel de calidad de la educación, digamos, el cambio fue de 180 grados. O sea, en el año 2007 teníamos el 80% de los colegios públicos de Barranquilla calificados con niveles de bajos y muy bajos. Y hoy en el 2022 prácticamente el 70% son altos y muy altos. Hoy Barranquilla compite con Bucaramanga, compite con Bogotá, compite con Medellín en pilos, que hoy se llama Generación E, en colegios de alta calidad, y eso ha sido fundamental. Lo mismo hicimos con la salud. Para no extenderme tanto, nunca prometimos un hospital en campaña, no somos personas que prometemos, pero construimos 48 centros de salud, todos metidos en los barrios populares. Y ahí estaban los médicos, y ahí estaba el odontólogo, y ahí estaban las medicinas. Y una guerra grandísima con las EPS, que obviamente tenían sus intereses económicos, entonces tenían sus droguerías por allá, lejísimo, y la atención acá, entonces la gente no iba ni por las medicinas. Entonces logramos en esos 48 centros de salud tener toda la atención, o sea, el ser humano, el médico y los insumos, y eso cambió todo. Eso cambió todo, Javier, porque después de mi gobierno eligieron a Elsa Noguera, que era mi secretaria de Hacienda, una muchacha que hoy es gobernadora del Atlántico. Yo vuelvo de nuevo a la alcaldía de Barranquilla en el año 2015, me elijo con una votación que nunca había pasado en el Atlántico, cerca de 365.000 votos. Y hoy el alcalde Jaime Pumarejo, que también es del equipo político, digamos, fue mi secretario también. Entonces la gente está votando por una continuidad de un proyecto de ciudad que ha venido mejorando. Digamos, mi primera alcaldía yo me enfoqué en unos temas. O sea, cuando uno es alcalde, gobernador, tampoco puede pretender resolver todos los problemas en un cuatrenio. Yo identifiqué que sin salud y sin educación no podríamos tener una ciudad exitosa hacia adelante. Entonces, mi primer periodo de gobierno lo dediqué a eso, hasta que lo sacamos adelante y hasta que fuimos exitosos nacionalmente. En mi segundo periodo de gobierno, Javier, no sé si tú te acuerdas de los arroyos de Barranquilla, sí, el espacio público de Barranquilla, la inseguridad de Barranquilla y la Barranquilla frente al río Magdalena. Entonces, en el segundo periodo de gobierno creo que mencioné a Bucaramanga muchas veces porque
digamos, yo admiro mucho esta ciudad bonita y sus parques. Nosotros también construimos 213 parques que antes eran unos muladares y espacios para la delincuencia. O sea, ahí se reunían los bandidos, ahí consumían drogas y ahí preparaban los actos delictivos. Nosotros recuperamos esos espacios, los iluminamos, los llenamos de deporte, de cultura, de mucho verde, de mucha arbolización, porque sembramos 250.000 árboles. Entonces, ese fue parte de nuestro segundo gobierno. Canalizamos los arroyos. Un ministro de Estado en el año 74 dijo que Barranquilla había que cambiarla de sitio. No sé si aquí el barranquillero recuerda eso. Había que cambiarla de sitio porque no había solución ni económica ni de ingeniería para resolver el tema de los arroyos. Y nosotros en 36 meses, con plata total de los impuestos de los barranquilleros, canalizamos, yo diría que el 95%, porque quedan algunas pequeñas escorrentías, % de los arroyos que asesinaban, mataban, acababan con la actividad y la vida económica de los barranquilleros. Y todo se hizo en 36 meses, con ingeniería local. Colombia necesita un gerente que administre este país con berraquera y que entienda que aquí en Colombia hay gente que sabe hacer las cosas y que puede ser muy competitiva. Esta es una región de gente competitiva. Aquí están el sector avicultor más grande de Colombia. Yo creo que después de Tecnoglass, que es una empresa exportadora de vidrio de ventanería en Colombia, aquí está la segunda más grande. Ni hablar de todos los cultivos que se dan aquí, del cacao, la palma. Hay muchas cosas que Colombia tiene que aprender de Santander. Entonces aquí el empresariado colombiano necesita que haya un Estado, un gobierno que lo acompañe, no que le regale, que lo acompañe, que le facilite hacer los trámites para sacar una empresa, que el INVIMA les acompañe en los trámites digamos, para avalar los procesos que se dan, si son médicos, si son técnicos, si son agronómicos, que haya, ¿por qué no?, una ANLA también, que los permisos ambientales se generen y se den, no de manera irregular, de manera expedita, y que facilite que el empresario colombiano haga su apuesta, porque él es quien se endeuda finalmente. Él es el que contrata un personal y para que trabaje con ellos. Entonces, yo, por supuesto, mi familia es del sector empresarial, pero yo me he pasado los últimos 25 años, Javier, en la política. Yo fui concejal de Barranquilla también, gobernador y 2 veces alcalde, y fui alto consejero del presidente Santos, y por eso hoy pienso que tengo las condiciones para ser presidente, porque también conozco Colombia. Entonces, aquí el sector empresarial, sector privado, que entre otras, que a veces se nos olvida decir las cosas, el sector empresarial colombiano genera 16 millones de empleos y el sector público 2. O sea, ¿quién es quien mueve la economía? El sector privado. Y hay que ayudarlo, hay que acompañarlo, porque el empleo no lo puede estar generando el Estado. Yo soy de los que pienso que cada día hay que achicar el aparato, digamos, de gobierno. Mira, yo llegué a la alcaldía de Barranquilla en el 2007, 31 de diciembre. Me tocó votar 2.500 personas en la alcaldía. Eran corbatas, yo no sé si aquí le dicen igual. Corbatas, recibían un salario y nunca iban allá. Me tocó cortar todo eso con el dolor de mi alma. Pero finalmente la ciudad pasó de un desempleo del 15%, y revisaron las estadísticas, al 7% cuando yo me fui. ¿Por qué? Porque administré la ciudad para todos y vinculé, hice posible que mucha industria llegara, o las que estaban se expandieran. Y mire hoy, Barranquilla hoy, ¿quién iba a pensar? Yo no sé si usted ha escuchado hablar del Malecón del Río. Fue una obra, el Gran Malecón del Río, de 5 kilómetros. Han llegado 17 millones de personas a visitarlo en los últimos 4 años. Cosas que he visto, que he estudiado, que he revisado. Inseguridad. Hay un tema que está golpeando muchísimo a la gente del Santander, de la área metropolitana, de Girón, de Piedecuesta, de Florida Blanca y de la propia capital. O sea, es impresionante. Y es un tema que pasa
en toda Colombia, en todas las esquinas. ¿Y cuál es el combustible? El narcotráfico, las drogas. Yo he sido contundente con ese tema. O sea, yo, obviamente, para mí la solución no solamente es la erradicación, vía como sea, no. Tiene que haber un componente social importante de que nuestros jóvenes, nuestras futuras generaciones tengan otras opciones. Porque mientras el campo te da, o el cocalero te da 2 millones de pesos para que tú seas un raspachín, y cualquier negocio que tú quieras armar escasamente te da un salario mínimo, pues siempre tendrás una opción. Mire alguna cosa que nosotros hicimos en Barranquilla, para dar un ejemplo, y no quiero quedarme solo en ese tema, Javier. Nosotros construimos 12 sedes del SENA en Barranquilla en los últimos 24 años de gobierno. ¿Sabes cómo lo hicimos? En los últimos 24 meses de gobierno. ¿Sabes cómo lo hicimos? Yo me senté con el sector empresarial, con los gremios, con todos, Camacol, Fenalco, Andi, y les pregunté a ellos qué gente necesitan, qué experticia necesitan, qué tecnólogos necesitan. Porque no todas las veces la medicina 7 años, la economía 5 años, el derecho 5 años, es mucho gasto a veces para la familia y el muchacho no tiene un empleo al final. Pero hay técnicos y tecnólogos que necesita hoy el mercado, que necesita el sector empresarial. Y me senté con estos gremios que te conté ahorita y me dijeron, Char, vea, necesitamos ya técnicos en electricidad, técnicos en temas de cambio climático y todos los temas ambientales. Necesitamos técnicos en TICs, gente que desarrolle softwares y apps. Necesitamos técnicos en construcción, en logística, en multilingüismo. Necesitamos muchachos que sepan francés, inglés, portugués y mandarín. Necesitamos técnicos en temas administrativos y financieros. Y construimos 12 sedes del SENA. Hoy tengo 38.000 estudiantes. No hay un muchacho hoy en Barranquilla de una escuela pública que no termine con doble titulación. Muy bien. Entonces, eso ayuda muchísimo a que nuestras ciudades sean mucho más prósperas y mucho más seguras. Pero si tú no le das la oportunidad a ese muchacho, y ese muchacho hoy en día ve que su hermano mayor no tuvo su oportunidad, pero él sí, y él no solamente hoy va a trabajar para alguna de esas empresas que nos ayudaron a nosotros a conformar digamos, las especialidades, sino que están armando sus propios negocios. Y eso ha mejorado muchísimo el tejido social, su formación, y finalmente las ciudades no la hacen los puentes, ni las grandes autopistas. Es el know-how, y es el conocimiento y la inteligencia de la gente adentro. Y es que usted cree que el Silicon Valley es Silicon Valley y se hicieron ricos estos tipos de Facebook e Instagram porque había un computador. No, porque había unos muchachos preparados, formados, que crearon eso. Y hoy son la potencia mundial. Eso es lo que nosotros tenemos que formar a nuestra gente. Y le voy a decir otra cosa, yo soy durísimo contra la delincuencia. Yo soy durísimo contra la delincuencia. Yo me reunía todos los días a las 4 de la mañana con el comandante de la policía. ¿Qué pasó ayer, mijo? ¿Por qué me mataron a este muchacho? Dígame las razones. Yo le doy todo el apoyo a la policía y al ejército. Son mis coequiperos. Y mi respeto a esas instituciones. Pero tenemos que acompañarlos, como hay que acompañar a la fiscalía en la investigación y a los jueces en la resolución de los problemas. Entonces, yo soy una persona que uno esos, me gusta eso. Yo los uno, nos reuníamos muy temprano todos los días o por vía Zoom y los homicidios bajaron a la mitad en Barranquilla y bajaron las riñas y bajaron los atracos, porque el alcalde de la ciudad estaba pendiente de eso todos los días. Hay unas instancias, digamos, de corte constitucional, hay unas instancias legales que yo soy un respetuoso, por supuesto, de eso. Yo, por encima de todas las cosas, hay que entender que vivimos en un mundo diferente y que esos espacios naturales que son fuentes de agua, que son fuentes naturales, que potencian el oxígeno que respiramos y que finalmente yo los voy a respetar hasta el fin. Pero también creo
que hay posibilidades, como las hay en Estados Unidos, en Holanda y en otros países, de hacer desarrollo minero responsable, circular, ¿sí? Entonces yo soy un respetuoso de todo eso y acompañaré, y creo que hoy en día más que nunca se puede hacer minería de manera responsable. Se puede inclusive hacer fracking de manera responsable, pero obviamente tendríamos que tener, y yo respetaría, toda la información técnica sobre la mesa y no un discurso político populista. Más firme que nunca, y yo te agradezco que me hagas esa pregunta, porque este 13 de marzo tú no vas a votar por Alex Char si tú no pides tu tarjetón, ¿cierto? O sea, ese día te entregan el tarjetón de Senado y te entregan el de Cámara, pero no te entregan el de mi coalición. Entonces, todo aquel que nos está viendo acá y que le interesaría votar por Alex Char, que es lo que sale, o cualquiera de los que están ahí, que son Enrique Peñalosa, que son David Barguil, que es Fico Restrepo, que es la doctora Lizarazo del partido Mira, tiene que pedir el tarjetón, y tienes que pedir el tarjetón Equipo por Colombia, y sobre ese tarjetón pues ya marcarás el de la gorrita, pero muy sólido de nuestra coalición. Tú lo has visto, usted no ve fracturas, usted ve unidad, usted ve equipo, porque además nos parecemos. Enrique fue un tremendo alcalde, Fico fue un tremendo alcalde, Alejandro Char tiene una hoja de vida que ha podido mostrarle a los colombianos, y está David y Aide, por supuesto, mostrando una cantidad de ejecutorias en el Congreso de la República. Qué bueno que me preguntas eso, Javier. O sea, ¿usted cree que yo estaría aquí en esta campaña a la presidencia de la República a exponerme ante 50 millones de colombianos si yo no estaría tranquilo? Es un prófugo de la justicia que yo creo que con intereses políticos quiere hacernos daño. Y punto.